Para mí en este momento es un honor presentarles a la doctora Mildred Jiménez Hernández. Ella es microbióloga química clínica y es la directora del Laboratorio Nacional de Tamizaje Neonatal y de Alto Riesgo, que es uno de los programas país que nos tienen en alto, que ha sido baluarte y ha colaborado a salvar la vida de varios niños. Es importante que nosotros como profesionales en salud estemos listos para poder tener los conocimientos y la actualización necesaria para que el proyecto pueda surgiendo. La doctora también es especialista en diagnóstico molecular de amplia experiencia. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Bueno, primero vamos a empezar a conversar un poquito del tamizaje. Tamizaje neonatal, la palabra tamizaje, ¿verdad? Nos trae a ese filtro o a ese tamiz que de hecho uno puede leer en la literatura. Si lo vemos de índole suramericano, ellos hablan de la pesquisa, un poco europeo, español, escribado o screening, ¿verdad? Si es en inglés, pero todo coincide en que es un estudio preventivo. De hecho, está en el marco de la medicina preventiva. Y es un tamizaje neonatal porque la idea es que en esa etapa neonatal, y ese es un principio básico, podamos detectar patología oportunidad para poder hacer la detección y poder hacer la intervención. Entonces, normalmente cuando uno habla de tamizaje neonatal, piensa en esa imagen que está ahí, las gotitas de sangre seca en papel de filtro. Entonces, pues sí, ese es el tamizaje clásico que hablamos, es el tamizaje metabólico y genético, pero hay que recordar que en etapa neonatal también existen otros tamizajes y que la institución está trabajando también en ello, que es la parte oftalmológica, auditiva o cardíaca. Justamente yo laboro en la parte de la gotita de sangre, de la parte de los biomarcadores que podemos asociar con los problemas metabólicos o genéticos, que pues por supuesto es el tamizaje en el que siempre pensamos, pero bueno, existen estos otros tamizajes que no tenemos que descartar que existen y que se realizan también en nuestra población y que tienen el mismo objetivo, esa intervención temprana con una idea, con un diagnóstico temprano, con la idea de que haya un abordaje médico oportuno, básicamente para llevar de nuevo a la prevención de discapacidad. Entonces, en tamizaje neonatal, bueno, que en la parte metabólica o genética que yo me voy a dirigir en este aspecto, pues los criterios de cuándo incluir una enfermedad no son arbitrarios. Existe desde los años 70 que son válidos, igual se han ido evolucionando, han ido modificándose, han ido adaptándose a las mejoras tecnológicas de tratamiento también, pero que aún son válidos, que son los criterios de estos investigadores, Wilson y Joyner, que precisamente de acuerdo a una solicitud de la Organización Mundial de la Salud, se sentaron a revisar estos 10 puntos, que yo se los resumí así porque documento es grande, pero básicamente tiene puntos esenciales. El tema a decidir si una enfermedad se ingresa o no en un programa de tamizaje poblacional con un índole preventivo, pues no es algo que queda al azar. Entonces, primero que nada, debemos tener pues conocimiento de que la patología a incluir sea un problema importante de salud. Cuando uno habla importante, tiene que hablar de frecuencia, ¿verdad? Si tiene años, 10, 15 años, donde no hay un caso en la población, pues el tema de importante es complejo, pero no sería una frecuencia válida. Muchas veces, antes de incluir una enfermedad, hay que sentarse a revisar la frecuencia, cuántos casos por año se están dando y a veces hasta hay que llevar registros que no existían porque no se tenía idea. El tratamiento, este tema del tratamiento es vital porque debe haber algo, no una curación por supuesto, pero debe haber una intervención que nos permita que esos casos identificados en tamizaje tengan una oportunidad terapéutica. Entonces, el diagnóstico y el tratamiento debemos tener las condiciones para poder hacerlo considerando esto en el marco de un programa, ¿verdad? De algo a nivel poblacional. Entonces, también este tema del estadio temprano detectable lo que nos dice es que haya una diferencia entre el niño tamizado con la enfermedad y el niño no tamizado con la enfermedad, de acuerdo a las posibilidades de un seguimiento de un protocolo de la enfermedad. O sea, que si nosotros no tenemos a nivel programa, a nivel del servicio de salud, a nivel de la organización que se vaya a dar el tamizaje, la posibilidad
de brindar tratamiento y seguimiento, prácticamente el tamizar no sería una opción. ¿Por qué? Porque no le vamos a poder ofrecer nada a ese niño posterior de su detección. Por supuesto, tiene que haber un análisis que sea adecuado para lo que corresponde y aceptable. Por ejemplo, se planteaban opciones de biopsiar a niños. Bueno, sí, es una opción, pero no podemos biopsiar a todos los niños de un país, ¿verdad? Entonces hay que buscar. Y de ahí nacen, por ejemplo, la utilidad que tenemos con la pruebita de sangre seca en papel de filtro. Tiene que haber una comprensión de la enfermedad, de su historia natural. Por supuesto, es parte del conocimiento médico a nivel de la patología, los criterios de tratamiento y otros dos puntitos que no dejan de ser importantes cuando se habla de un programa, un equilibrio económico, ¿verdad? Entre costo y beneficio. Y sobre todo, la utilidad, que se tiene que pensar que esto tiene que ser sostenible en el tiempo. Tiene que darse una continuidad. Si hacemos un tamizaje por 6 meses y deja de estar y hasta 2 años después volvemos a retomar, pues eso no le da un seguimiento a los pacientes o un seguimiento a la población en cuanto a sostenibilidad de un programa. Entonces, este es así rápidamente el resumen para que tengan una idea. Cada uno de estos puntos se amplía y lo podemos asociar con diferentes enfermedades, pero de hecho también han sido revisados y últimamente la última revisión que se hizo en el 2016 fue con la Organización Internacional del Tamizaje Neonatal, que se cuestionaba un poco a la luz de las tecnologías genéticas, ¿verdad? Este tema de la detección, del diagnóstico, pero siempre tiene que priorizar porque lo que queremos es prevenir y hay que tener una idea de que tamizaje neonatal se hace porque estos niños se ven sanos. Si yo veo un fenotipo clásico de alguna patología, pues ya el tamizaje se vuelve poco útil. En cambio, en estos niños no tengo nada visible que me pueda asociar a una patología. Y de allí que cuanto más temprano lo hagamos, más posibilidades tenemos de lograr prevenir las posibles discapacidades o efectos que tengamos relacionados con la enfermedad. Entonces, esos son los criterios. Luego, pues, me pareció importante recordar o mencionar que el papel que tuvo el doctor Robert Guthrie, él fue un microbiólogo, un médico microbiólogo, diríamos, porque es estadounidense, que desarrolló basado un poco en su sensibilidad y en su tema historia de vida, porque tenía un hijo con retardo mental que no había encontrado la causa y también una sobrina con fenilcetonuria. Bajo esa sensibilidad familiar y personal, pues él desarrolló un método para la detección de fenilalanina en sangre seca en papel de filtro, con la intención después de que esto pudiera ser una herramienta para hacer el tamizaje a nivel poblacional. Entonces, él es lo que llamamos el pionero o el fundador mundial, ¿verdad? Precisamente hace unos días, en junio, el 28 de junio, celebramos por acá el Día del Tamizaje Neonatal, que empezó a celebrarse a partir del 2021 por una, digamos, iniciativa de la Sociedad Internacional de Tamizaje. Nosotros no lo habíamos celebrado ni el 21 ni el 22 porque la pandemia, pues lo que había que hacer era sobrevivir, ¿verdad? Por el tema pandemia. Y el 23 tampoco estábamos todavía muy allá, pero bueno, ya este año pudimos hacer una pequeña reunioncita aquí. En Costa Rica tenemos nuestros fundadores también, el doctor Carlos de Céspedes y el doctor Rafael Trejos, y pues otros colaboradores muy importantes como el doctor Manuel Saborío, que fue por muchos años nuestro coordinador del programa, que ya ellos tres ya están pensionados. Entonces, pues se hizo una pequeña actividad acá a nivel del laboratorio, de las instalaciones donde está lo que es el tamizaje neonatal. Pero bueno, se pretende lograr que siempre esta fecha esté en nuestra institución, ¿verdad? Porque es el pilar, es el día en donde dedicamos ese día para conmemorar y revisar lo importante que ha sido para el país el tamizaje neonatal. Entonces, él, Robert Guthrie, fue nuestro fundador mundial y ahí, por ejemplo, creo que en la próxima diapositiva, ajá, ahí está sosteniendo eso que está ahí, es una placa de Guthrie, es un gel que tiene diferentes, cada circulito de eso es un pedacito de la muestra de sangre seca en papel de filtro de un paciente y ven que tienen unos alitos.
Algunos, eso es un cultivo bacteriano en esa versión para el estudio de Guthrie. Entonces, es lo que se llamaba la prueba de Guthrie. Eran cepas bacterianas que respondían o crecían sensibles a la concentración de algunos de los aminoácidos que precisamente son los que se acumulan en los pacientes. Por ejemplo, en fenilcetonuria es la fenilalanina, o en otra enfermedad que es una aminoacidopatía, que es la enfermedad de orina y jarabe de Arce, puede ser la leucina o la valina. Entonces, pues tal vez no era tan cuantitativo como lo que tenemos ahora, pero fue un principio. Y de hecho, tal vez ustedes hayan escuchado a alguna persona que dice, ya le hicieron la prueba de Guthrie al bebé, ¿verdad? Y eso quedó como mucho en nuestra población. E inclusive la tarjeta, el papel de filtro donde tomamos la muestra, a veces hay personas que dicen la tarjeta de Guthrie, pero bueno, él es don Guthrie, ¿verdad? El doctor Guthrie, y por eso, pues me pareció importante que también lo tuvieran en mente. Este desarrollo, esto que él hizo, pues generó un impacto importantísimo en salud pública. El doctor Guthrie nos visitó, bueno, en los 80s, él falleció en los 90s, pero en los 80s o por ahí, yo no estaba aquí laborando, obviamente, pero el doctor de Céspedes, uno de nuestros fundadores a nivel nacional, pues nos comentaba que era una persona muy noble y que bien podía, por ejemplo, haber desarrollado todo esto y tener una patente, ¿verdad? Pero él no pensó en la parte económica y siempre, posterior a todo este desarrollo, pues seguía insistiendo, seguía motivado, visitando diferentes países para que empezaran y trataran de empezar a hacer programas de tamizaje. Entonces, eso es un valor importantísimo, es algo como que nos llena mucho de orgullo de ver ese interés en la salud de los niños, ¿verdad? Y por supuesto, nosotros ahora, pues se ha evolucionado la técnica, ha cambiado, pero esos principios permanecen, ¿verdad? Que cuando uno habla de medicina preventiva, pues a veces cuesta mucho, porque hay que dirigir los recursos a lo que más nos surge. Pero en este caso, él también generó una sensibilidad en muchas personas y de ahí nació en Costa Rica esta opción, a la par de personas visionarias que evaluaron que pues nuestro país y estos niños de nuestro país pudieran tener este derecho del tamizaje neonatal. Ay, me pasé. Ajá. Actualmente en el mundo, y el que quiera le puedo compartir este artículo, es un poco extenso, son como 150 páginas y como 1800 referencias, pero en el mundo el tamizaje neonatal es muy diferente, no es lo que tenemos en Costa Rica. Hay que ver la realidad, pues tenemos programas de avanzada, pero muchos no son públicos, entonces generan un gasto y los papás tienen que sacar de su dinero, de su bolsillo, una parte para pagar el tamizaje. Habrán otros que tienen una parte pública y otra parte privada. En Costa Rica a todos se les hace todo. Son 29 enfermedades oficiales con unas 20 y tantas de diagnóstico diferencial, pero a todo niño, sin importar, se le hace todo el estudio completo. Entonces, eso es una gran diferencia. Además, tenemos programas en el mundo, regionales, de un área, de una provincia, algunos nacionales, pero no tan grandes. En Costa Rica es nacional. Claro, yo diría no hay excusa, Costa Rica es muy pequeño, pero, por ejemplo, en programas como en Brasil, nosotros no podemos pensar en un programa nacional porque Brasil es gigantesco y las poblaciones son muy distintas. El norte de Brasil no se parece mucho en la parte del sur, ¿verdad? Entonces, por supuesto, las frecuencias de enfermedades van a ser distintas. Y otro tema muy importante, por ejemplo, es que en Costa Rica el tamizaje es obligatorio. O sea, el país le tiene que ofrecer a los niños el tamizaje neonatal. Hay dos decretos, uno en los 80s y otro que se ratificó en los 90s, dos decretos ejecutivos donde tenemos que ofrecerle al niño y el encargado de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, pues eso nos da mucho apoyo porque entonces a nivel legal también tenemos ese acuerdo, ¿verdad? Ese impulso. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Pues básicamente hay 5 grandes grupos, o sea que además Latinoamérica es muy diversa y en tamizaje no es la excepción. Tenemos programas, como traduciéndolo del artículo, pues nacionales bien establecidos y con expansión, o sea que están pensando en meter más pruebas, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros también siempre estamos trabajando. Costa Rica, Cuba y Uruguay.
Hay otros programas que son, pues sí, a nivel nacional, que están bien establecidos o están establecidos por lo menos y que están tratando de crecer, pero a nivel de región a nacional. Y ahí hay una gran lista. Argentina, México, bueno, yo ahí Nicaragua creería que no sé realmente, pero bueno, esos son algunos de los países. Hay otros programas jóvenes que llaman ellos en el artículo, pero que son solo regionales o creciendo a nacional. Ecuador, Perú y Bolivia. Hay algunos que del todo, digamos, están apenas haciendo pruebas para ver cómo pueden desarrollarlo, pero están haciendo algo. Y hay algunos que no hay, como Haití. Entonces tenemos toda una variedad de programas con sus diferencias, ¿verdad? Pero realmente uno puede observar lo que hay en Uruguay y es muy parecido a lo que hay en Costa Rica. De hecho, somos programas como muy unidos y vamos muy de la mano incorporando técnicas muy parecidas. Claro, Uruguay se parece mucho a Costa Rica en muchas cosas, ¿verdad? Igual el sistema de salud tiene sus diferencias, pero es un sistema de salud nacional. Ellos también trabajan un poco con esa regionalidad que tenemos en la toma de muestra y un solo laboratorio central. Además, si bien es un poco más grande, la población es un poquito más pequeña, pero sí Uruguay tiene una tasa de migración menor que la nuestra, pero son países bastante similares en la parte de salud. Y Cuba, pues Cuba es Cuba, ¿verdad? Es un país pues que lo hace muy bien, pero yo no sé qué hace. Sin embargo, es importante pues resaltar que también tienen estadísticas y datos muy interesantes de coberturas muy buenas en tamizaje neonatal. Entonces ahí también se describe en ese artículo, si alguno lo quiere, ya les digo, se los puedo pasar con mucho gusto, la realidad de otros países, ¿verdad? Y pues por supuesto, en países desarrollados hay otras opciones, hay tal vez más número de programas y todo, pero lo que tenemos en Costa Rica es de punta. Tenemos ese programa nacional, lo tenemos con la seguridad social, o sea que no le genera un gasto extra a estos padres y además lo tenemos de índole obligatorio con un número de enfermedades excelente y una cobertura que ya la van a ver en los gráficos que traigo, también excelente. Entonces es un programa pues de calidad y que además pues gracias a el esfuerzo de todos, incluyendo ustedes dentro de nuestra institución, pues se trata de mejorar cada día. Entonces, el programa en Costa Rica, lo que es el tamizaje neonatal, nació en 1990. A partir de 1990, que se arrancó con tres enfermedades, el hipotiroidismo congénito, el jarabe de Arce, enfermedad de orina y jarabe de Arce, y la fenilcetonuria, pues sí ha venido evolucionando, se ha venido incorporando poco a poco enfermedades, mejorando en técnicas, automatizando, incluyendo sistemas de informáticos, etcétera. Y hay una gran cantidad de actores, que ahí hay algunas imágenes que ustedes pueden ver, el Hospital de Niños, la caja como tal, una asociación que se llama ASTA, la Asociación Costarricense para el Tamizaje Neonatal, que nos ha apoyado desde que nació en 1993 para muchas cosas en el tamizaje, y la Junta de Protección Social también, que hay, según la ley de loterías, pues hay un porcentaje que nos ayuda por medio de la asociación para diversas actividades que a veces no se puede sostener solo a nivel de la caja. Entonces, hay muchos puntos, pero también hay muchos actores. Y actualmente, pues estamos aquí en retos, en un desarrollo, después de haber pasado la pandemia y después de haber pasado el ataque cibernético, que en el caso de nosotros nos golpeó mucho y todavía nos tenemos consecuencias, pues la resiliencia del programa se evidencia por su pilar central en la seguridad social. Entonces, sí, estamos saliendo de esa racha, pero esperamos empezar a desarrollar aún más algunos proyectos. Entonces, este es el gráfico que quería que vieran de cobertura nacional. Partiendo de 1990, ven cómo esa gráfica empieza a crecer y crecer y crecer. Prácticamente en los años 2000 ya llegamos a porcentajes ideales, ¿verdad? Cerca del 95% y actualmente estamos en un 98, un 97.9. Bueno, aquí sí les digo que tener el 100% es una cosa complicada. Primero porque las estadísticas las sacamos, tal vez no hemos hecho la depuración completa de algún fallecimiento, de un niño que fallece, ¿verdad? Antes de ese tercer día y a veces eso es muy complejo, pero porque siempre hay un porcentaje que queda fuera del tamizaje neonatal. Es muy pequeño, pero existe.
Y me refiero también a niños, por ejemplo, que se les hace la toma de muestra posterior a la etapa neonatal. ¿Qué pasa si el niño tiene más de un mes? Bueno, nosotros en la parte analítica no podemos validar los resultados de esa población. Entonces, analíticamente generaría una confusión y ahí hay analitos que cuantificamos, biomarcadores que caen con el tiempo o se modifican después del mes. Entonces, la decisión programa ha sido que después del mes el tamizaje neonatal no tiene una utilidad como lo que es, entonces no las procesamos y ahí es donde viene el tema de la responsabilidad de las áreas de salud, ¿verdad? De lograr poder captar esta población en la edad donde es útil esta detección de tamizaje. Entonces, pues sí, estamos en un porcentaje alto, ¿verdad? Y luchando cada día porque es el 97, ojalá algún día llegue a 100, pero bueno, es una realidad que ya un programa después de un 95% supera muchas expectativas, pero siempre es mejorable, ¿verdad? Y este otro gráfico tiene la misma distribución de los tamizados, pero vean que la línea roja también responde al total de nacimientos. Entonces, son prácticamente igual como en los años 2000, estas dos gráficas se comportan muy iguales, ¿verdad? En la tendencia y van juntitas. De hecho, por ahí pueden buscar la pandemia, el 2020, el 21, el 22, van súper pegaditas, ¿verdad? Porque ahí pues hizo un gran esfuerzo por sostenibilidad. No podemos generar nuevas enfermedades, no podíamos hacer, pero era evitar que hubiera un niño que no se tamizara por el tema de la pandemia. Y creo que la campaña se hizo muy bien y que se logró, porque vean que ahí es cuando están más pegaditas. Pero observen algo interesante al final de la curva. Vean cómo está cayendo esta tasa de nacimientos. Vean cómo vamos para abajo. De hecho, estamos hablando que estamos por los 50,000, ¿verdad? Cuando partimos de 80 o un poco más en los 90, de 80,000. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar que la inversión en salud en nuestra población infantil, pues tiene que ser todavía mayor, ¿verdad? Cada niño siempre ha sido y será una prioridad y algo muy importante para su familia, pero ahora aún más, porque nacen menos. Entonces tenemos que invertir mucho en estas personitas que nacen para que puedan seguir crecer y llegar a ser personas funcionales en la edad adulta porque cada vez tenemos menos nacimientos. Entonces vean cómo va disparadita para abajo, ¿verdad? Entonces esto es algo que nos tiene que llamar la atención. No estoy diciendo que no se deba invertir en otros grupos etarios, porque si algo es importante es a la que vamos todos, ¿verdad? La parte geriátrica también, la parte de adultos, pero vean ahora, pensando un poquito, que tenemos que trabajar mucho también en la parte infantil, ¿verdad? Porque de ahí es donde depende el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Entonces, sí, y vean qué bonita cómo van estas gráficas, ¿verdad? Cómo se ha logrado que este tamizaje, que la cobertura del tamizaje vaya de la mano con los nacimientos. Van casi que idénticas en la trazabilidad, ¿verdad? Y ahora súper juntitas. Entonces, esta es la lista, son 29 enfermedades oficiales que hacemos. Oficiales significa a nivel de la institución que tenemos pues, la parte de laboratorio para hacer la detección, la parte de confirmación, el protocolo médico, profesionales que saben llevar ese protocolo, opciones terapéuticas, etcétera. Entonces, sin embargo, la lista es un poco más grande si contemplamos, por ejemplo, unas enfermedades de diagnóstico diferencial que podemos también deducir del tamizaje neonatal. Como yo les había dicho de los criterios de Wilson, ¿verdad? Para incluir una enfermedad en el tamizaje, pues en un programa el tener diagnóstico de una enfermedad debería ser y es parte de los requisitos que nos permita poder dar una opción terapéutica, una opción que nos genere una diferencia entre el niño con la detección y el niño sin la detección. Y de ahí es la idea de la prevención de discapacidades, ¿verdad? Muchas de estas enfermedades generan retardo mental, daño a nivel del sistema nervioso central, pero también otras discapacidades como en el desarrollo, otras discapacidades intelectuales también, por ejemplo, la galactosemia, podemos tener problemitas de cataratas, etcétera, ¿verdad? Y hay varias
diferentes patologías. Entonces, en general, la idea es lograr anticiparse a los síntomas o al menos lograr que la parte del efecto de la enfermedad no genere consecuencias irreversibles. Entonces, en tamizaje, cada minuto cuenta, cada día cuenta. Si tomamos una muestra fuera de la edad recomendada o de los días, que en Costa Rica hablamos del tercer día idealmente, entonces, idealmente, porque si no se le toma el tercer día, se le toma el cuarto, al quinto, al sexto, bueno, ya después del mes, pues no lo vamos a procesar. Ideal al tercer día, porque si la tomamos hasta el quinto día, ya llevamos 2 días de que perdimos, ¿verdad? En negativo. Pero si la tomáramos en ese momento, la trasladamos y hacemos todo en el mínimo tiempo, pues es posible lograr que no haya o sea, es posible lograr la prevención de discapacidades, que ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces, esta es la gran lista de enfermedades que hacemos. Aquí les puse una tabla que la idea no es más ni se ve, supongo, apenas se nota, pero cada una de estas enfermedades por sí sola son enfermedades raras, de baja frecuencia. No son enfermedades comunes, sin embargo, son tantas que vean el número de prevalencia o la prevalencia que tendríamos. 1 de cada 1.300 niños que nacen. Entonces, esto es muy importante. El total de casos que llevamos confirmados se aproxima a los 1.500, ¿verdad? Entonces, todos estos niñitos han sido detectados y han sido abordados en el marco integral de un sistema de salud. Y por eso siempre comentamos que tamizaje neonatal va más allá de una prueba de laboratorio. Por supuesto que requerimos esa herramienta a nivel de laboratorio para esa detección, pero aquí vienen otros profesionales que están unidos en el programa para poder dar el abordaje a estos pacientes. Hay nutricionistas, hay trabajadoras sociales, hay el equipo de enfermería con todo el apoyo en educación, también tenemos médicos, por supuesto, y el apoyo que tenemos aquí a la par en el Hospital de Niños con los médicos especialistas de los servicios a los cuales nosotros notificamos los casos alterados. Entonces, rápidamente, para que tengan una idea de la evolución de las tecnologías, partiendo de la inhibición bacteriana, ¿verdad? De Guthrie que les conté, poco a poco han ido evolucionando. Y aquí hay una imagen donde pueden ver las gotitas de sangre seca en papel de filtro, que actualmente ocupamos 4, pero vean que nosotros de cada gotita sacamos un ponchecito, es como un confeti, ¿verdad? Un circulito más pequeño. De cada circulito hacemos la elusión de la muestra y esto es en resumen las necesidades que tenemos. Siempre les decimos que ocupamos 8, aunque aquí se ven 6, porque suele pasar que haya que repetir alguna a confirmar. Entonces, si son 6 muy justas, pues tal vez no nos da chance, pero si se toman las 4 gotitas con el tamaño recomendado, y aquí la boleta se puede ver al revés, porque de ahí es donde nosotros nos fijamos para ver la calidad, con el circulito que tienen visualmente, que se les dibuja en el papel de filtro de guía, nos alcanza y nos sobra. No es necesidad de hacer un gotón, 5 gotas más, si las toman muy similares. Entonces, pero esos son pequeños, o sea, son detalles más técnicos que, como les dije al principio, si quieren que los veamos, por ejemplo, en los laboratorios, con los técnicos que toman las muestras, con mucho gusto. La idea de nosotros es siempre lograr la mayor información y educación al personal para que tome una muestra de manera consciente y sobre todo tenga conocimiento de lo importante que es tamizaje, porque hay que tener sensibilidad en estos temas para poder ayudarnos y que el programa o que el tamizaje como tal siempre mejore. Aquí esta imagen es rápida, pero es para que vean, son varias boletas, ¿verdad? La evolución que se ha tenido, de tipos de boletas distintas, desde la que se pegaba con una grapa, por ahí tal vez alguno conoció esta que está acá, que es tenía el papel como los vouchers antes con carbón, cuando uno firmaba, ¿verdad? Para poder anotar. Bueno, aquí esta es la boleta que tenemos y esperamos en un plazo no muy lejano que ya esto también vaya a evolucionar con la posibilidad de incorporarlo a EDUS, ¿verdad? Que es otra herramienta tecnológica que pues para eso vamos. Pero de momento esta es la que tenemos. Entonces, insistirles que toda la información que se solicita en la boleta se requiere para la toma de decisiones. Algunas decisiones urgentes como ubicación, llamar al niño, traérselo, otras decisiones a mediano plazo como para la interpretación de resultados
y algunas inclusive a largo plazo, como para evaluar un centro de salud, ver las mejoras, e inclusive, por ejemplo, se pide la hora de nacimiento. Y esto debo decírselos porque los valores de referencia a nivel de laboratorio de tamizaje no son absolutos, son población dependiente. Entonces nosotros hacemos un percentilo poblacional y vemos nuestra población. Y ahí decidimos cuál es el punto de corte. Tamizaje no puede ser muy estricto porque se nos salen niños, ni muy laxo porque nos toca repetir a medio mundo, ¿verdad? Entonces hay que hacer un equilibrio y esto solo se logra con la población, el estudio poblacional. De ahí que les dije, como les dije anteriormente, tamizaje es más allá que la prueba, que el laboratorio. Esto es un programa. El hacer un análisis de tamizaje perdido a una persona o dos, pues tampoco nos colabora mucho en entender el comportamiento de ese analito porque ocupamos ver la distribución poblacional. Por eso es que hablamos de programas, de sistemas de salud. Podríamos analizar una muestra, mandarla a un laboratorio y todo, pero bueno, los puntos de corte y de referencia que se utilizan no son los poblacionales. Y por eso nosotros también no tenemos, pues son bastante estables, pero no son estáticos. Entonces hay que estarlos revisando, hay que estar viendo la evolución de la población. Y puede ser que no cambien de un año a otro, pero por ejemplo el programa ya tiene 34 años. Y un ejemplo es la fibrosis quística del páncreas, que nosotros empezamos con un punto de corte y ya tenemos 10 años de hacerlo y ha ido evolucionando en el tiempo. Entonces, esto depende mucho de los valores positivos, verdaderos positivos y también de los falsos positivos. En tamizaje neonatal no queremos tener un falso positivo, eso es decir, no tiene fenilcetonuria cuando sí tenía, pero existen, ¿verdad? Y se pueden dar. Y hay que evitarlos, pero pueden darse porque ningún sistema es absolutamente perfecto. Pero lo que sí vamos a tener son falsos positivos. O sea, que realmente no tenía la enfermedad, pero nos está alterando el analito. Por eso que posterior a la prueba de tamizaje hay que hacer pruebas de confirmación. Tamizaje en sí solo no es una prueba diagnóstica, hay que confirmar esos positivos para ver si son verdaderos positivos. Aquí les comento que en el 2021, gracias al equipo de trabajo del laboratorio y del programa, pues se generó un lineamiento técnico a nivel institucional, que también el que guste se lo puedo pasar. Este nos resume cómo aplicar el tamizaje neonatal y el tema de la toma de muestras, de las responsabilidades a nivel del centro de salud y también qué hacemos si el niño llega y tiene 2 meses de edad y no se tamizó, ¿verdad? Entonces, este es un lineamiento institucional, un lineamiento técnico. Esperamos, está vigente hasta el 2025. Hay pequeñas correcciones, sobre todo ampliaciones de los conceptos para la siguiente versión, pero si alguno lo quiere o necesita consultarlo, igual está en la documentación oficial de la institución, ¿verdad? Con mucho gusto se los paso. Y vean que tenemos aquí una imagen que les puse. Este es Costa Rica con cada uno de los centros de salud. En rojo los hospitales, en azul los azulitos son áreas de salud. Nosotros tenemos cerca de 900, un poquito más, centros de recolección de muestras de tamizaje. Pero estos centros de recolección pueden ser desde un EVAIS hasta un área de salud, un hospital, e inclusive nos colaboran, por ejemplo, las tomas de muestras el sector privado. El sector privado con algunos laboratorios u hospitales que atienden población costarricense, pues nos colaboran con la toma de muestra. Y esto es algo que el programa también valora porque muchos niños no van a ir en los primeros días a su área de atracción, sino que tal vez la consulta privada, el pediatra y por ahí hasta posterior. Si ya necesitan ir a un EVAIS, pues irán. A nosotros nos interesa el tamizaje de los neonatos. La toma de muestra, pues la puede hacer un sector privado, pero el fuerte de nuestro programa lo hacen los centros de salud. Les comentaba que estos centros de salud, la gran mayoría son las 120, 104, ya no me acuerdo cuántas son, áreas de salud y los hospitales, ¿verdad? También, por ejemplo, en los salones de neonatología, cuando están internados, o en los mismos EVAIS como tal, el personal, los ATAPs también nos ayudan con la toma de muestra. Entonces, ese es un tema crucial. En tamizaje neonatal, todas las fases son importantes,
pero estas primeras responden a esa ventana de oportunidad. Entonces ahí no podemos devolver el tiempo, ¿verdad? Y si no la tomamos en el tiempo adecuado, pues ya después es tarde. Entonces, de allí que nosotros tratamos de acompañar siempre a los centros si tienen alguna duda, si necesitan algún insumo, si algo está pasando, con mucho gusto en lo que podamos colaborar como programa, estamos ahí. Respetamos las condiciones propias de cada centro, ¿verdad? Porque todos tenemos que resolver nuestras situaciones particulares con nuestra población. Sin embargo, estamos acá como un apoyo y si hay algún insumo, alguna necesidad de capacitación, lo que ustedes vean, contáctenos para apoyarles. Un tema, por ejemplo, que no puedo no decir, es el tema de las muestras insatisfactorias. Es una muestra que desde que se tomó algo no viene bien. Podemos tener 3 razones de muestras insatisfactorias. Una es la calidad o cantidad en sí de la gotita de sangre, o sea, que fue suficiente, que viene coagulada, que se ve contaminada, que está sobrepuesta. Hay varios criterios de calidad de la muestra. Es una muestra sencilla de tomar, pero pueden haber muestras mal tomadas. El otro punto es una muestra que se tomó y que duró más de 15 días en que nos llegara a nosotros. No podemos procesarla, ahí los analitos se están degradando y más bien muchos van a estar bajos. Entonces, analíticamente ya no es válida y no la vamos a procesar porque lo que hacemos es confundir el resultado, ¿verdad? Entonces, porque estos son sustancias, son analitos que se degradan después de salir de su nicho fisiológico. Tienen una estabilidad que se la da el papel de filtro, por supuesto, pero no es eterna. Entonces, después de 15 días, que de hecho, pues podría ser un poquito menos, lo ideal es menos, pero dimos ahí unos días porque uno piensa en rescatar, ¿verdad? Cualquier posibilidad, pero ya no las podemos procesar. En todo caso, la muestra, si la tomamos hoy, ojalá la pudieran mandar hoy, pero bueno, mientras se seca y ya es muy tarde, entonces al día siguiente, pues se envía, porque es una muestra con urgencia de ser procesada. Si la dejamos 15 días, pues ya también esa muestra se degrada y de por sí ya para el niño, pues estamos ahí perdiendo días de oportunidad para un diagnóstico oportuno. Y la otra razón de una muestra inadecuada es la información de la boleta. Nos han venido boletas en blanco, sin nada de datos, y uno ahí adivine quién es, ¿verdad? Pero obviamente a veces la información viene y viene incompleta. Eso es una muestra inadecuada, solo que, por supuesto, que se va a procesar, pero ¿qué nos toca que hacer? Llamar y buscar esa información. Y esto no deja de ser importante. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen idea la angustia. No sé si alguno de los que está presente, pues lo hemos llamado por tamizaje alterado, pero la angustia en la familia cuando tamizaje llama, ¿verdad? Porque siempre están pensando en lo peor, como lo decía un padre de familia, siempre pensando en lo peor cuando llamaron de tamizaje neonatal. Y de hecho, parte de lo que insistimos es que la salud mental y en ese momento tan importante del nacimiento de un niño, el tema de la lactancia para la mamá, la recuperación postparto, etcétera, pues lo que menos queremos es meter un factor más cuando tal vez no tenga ninguna razón de ser. Por ejemplo, llamar porque el peso ahí no queda claro y no se encuentra en el EDUS o porque no se observa ahí qué alimentación está tomando. ¿Por qué? Porque todo lo que viene en la boleta lo requerimos para tomar decisiones. Inclusive hay valores de referencia que pueden modificarse con la dieta que tenga el niño, bueno, que habría que valorarlo según la dieta que tenga el niño, porque no todos están con leche materna, ¿verdad? O inclusive por las semanas de gestación y el peso. Entonces, estos factores pues nos obligan a averiguar el dato. Y si no hay forma de encontrar en el EVAIS, en el área de salud, el paso que sigue es llamar a la familia. Y esto genera una angustia terrible. Entonces, este gráfico de muestras inadecuadas, insatisfactorias, lleva a ese tipo de muestras. Tal vez hay un poquito de elevaciones en algunos tiempos, como aquí, 2017, 2018, porque se mejoró, digamos, el registro y la evaluación de las muestras, siempre mejorando en calidad, pero vean el esfuerzo que se ha venido haciendo por bajar y bajar y bajar ese porcentaje. Lo ideal es que no haya ni una sola muestra insatisfactoria, ¿verdad? Que el porcentaje sea 0%, pero bueno, igual como los valores estadísticos, eso es difícil que sea absoluto, pero en los últimos 3 años este porcentaje ha estado casi que en los últimos 4, la última grafiquita de acá es lo que llevamos del 2024,
muy bajo, menos de 2 o cercano a 2, que eso es como lo ideal que reportan los programas. Y yo aquí insisto el papel de enfermería, de nuestras compañeras de enfermería que se incorporaron precisamente aquí en el 2000, finales, mediados por ahí del 2019 al programa y que han hecho una lucha de educación continua para bajar este porcentaje. Pero también felicitando, y si hay alguien aquí de áreas de salud que nos colabora con las tomas de muestras, del esfuerzo que están haciendo las áreas de salud por mejorar esto. Y yo también soy muy consciente de que enfermería es un gremio que nos colabora muchísimo por lograr que esta toma de muestras sea lo mejor posible, porque cuando tomamos una muestra inadecuada, pues tratamos en el programa de lograr hacer las enfermedades que nos alcancen ahí. A veces no se puede ninguna, porque si es por calidad nada se puede usar, pero si es por cantidad, algunos análisis podemos sacar, pero hay que llamar por una segunda muestra y ya llevamos tiempo perdido, ¿verdad? Ya vamos con días en negativo. Aquí también, no sé si hay alguien del Hospital de Ciudad Neyli por aquí conectado, y ahí nos dicen, pero yo uso estas fotos que pedí permiso, vean que todos tienen la mascarilla. ¿Y por qué? Bueno, porque el 13 de diciembre del 2021, en plena pandemia, se tomó la muestra del niño 2 millones de tamizaje neonatal y esto es sumamente representativo para el programa, pero para el país. Vean de dónde era este niño, dónde es este niño, de Corredores de Punta Arenas. Entonces, ¿qué más representativo para un sistema de salud, para la universalidad del sistema de salud, que ver que un niño de Corredores de Punta Arenas, es que no podía ser más representativo? Igual, si hubiese sido el niño que vive aquí a la par del hospital, también lo es, pero desde allá, tan lejos del área metropolitana, que está allá en Corredores de Punta Arenas, a ese niño se le toma la muestra y se le va a hacer exactamente lo mismo que se le puede hacer a otro niño que viva aquí cerquita del programa en el área metropolitana. O sea, no hay diferencia, se les va a montar todo con la misma calidad. La diferencia está en que logremos que esa muestra se tome y que llegue acá en el tiempo mínimo posible. Y ahí hay un papel importante del transporte que estamos teniendo con Correos de Costa Rica, que la gerencia, bueno, en este caso, sí, la gerencia médica pues tiene un contrato con la subárea de archivo y correspondencia para que mediante el sistema EMS se recojan los tamizajes y nos los puedan traer aquí. Entonces, lo que recogen hoy está llegando mañana, tipo 6:30 de la mañana acá a las instalaciones del laboratorio. Entonces, en menos de 24 horas estamos recibiendo las muestras que se recogieron en áreas tan lejanas como podría ser el Hospital de Ciudad Ney. Entonces, estos son los compañeros de laboratorio que trabajan ahí. Y este compañerito que estoy resaltado es el técnico de laboratorio que tomó la muestra, que él sabe que yo lo pongo en las presentaciones, porque para nosotros esto fue algo muy lindo, saber que todo niño, como lo dije, es valioso e importante, pero vean qué representante es para nosotros ver esto como trabajadores de la caja. Para diciembre del 2023, que es el corte, nosotros hacemos los cortes anuales porque es muchos datos, ¿verdad? Pero el último que tenemos, llevábamos 2.103.966 niños tamizados. Si vemos que nuestra población es de 5 millones, casi 200.000 por ahí, un poquito menos, pues vean que el porcentaje de la población que camina por la calle tamizada es enorme, ¿verdad? O sea, estamos llegando a coberturas de una población muy grande. Claro, somos poquitos, pero bueno, se está trabajando. Pero el programa tiene 34 años, no es un programa tan joven con respecto a otros programas que tal vez en la región apenas están empezando. Entonces, esto para que sepan como cuántos niños ya o cuánta población del país ya ha sido tamizada. Y para ir terminando, aún nos queda un poquito, pero tal vez por si hay alguna pregunta, yo quisiera dejarle la idea de este gráfico, que espero que lo vean altamente complejo, pero esa es la idea. No porque quiera que sea complejo, sino porque lo es. El programa de tamizaje tiene muchos componentes y todos son importantes. El laboratorio, tal vez en esta parte analítica, de la parte de codificación de las muestras y por supuesto en el procesamiento, pues tiene un eje central, pero tenemos la parte de confirmación, que a nivel del programa pues se ha podido desarrollar en este mismo laboratorio una sección especializada en bioquímica de alto riesgo y genética molecular, que son laboratorios que no procesan, digamos,
una glicemia ni algo bioquímico general que tal vez se puede hacer en otro laboratorio, sino son técnicas muy especializadas, igualmente en genética, para el estudio ya de los genes asociados con estas patologías del tamizaje. El tratamiento es algo vital y lo vimos con los criterios de Wilson, ¿verdad? Que son parte de los requisitos que deberíamos tener y tratamiento visualicémoslo como una terapia, pero también está la parte de trabajo social, de ese apoyo familiar, del tema de la inclusión de ese niño conforme vaya entrando a la escuela, a los diferentes, ¿verdad? Escolarización, etcétera. Entonces, eso es altamente complejo. El seguimiento, si no tenemos un sistema de salud o profesionales que conozcan de la patología y del protocolo de seguimiento de esa enfermedad, pues eso sería un problema, ¿verdad? También hacemos, y parte de esto es el tamizaje en cascada, puesto que cuando hay un familiar con una patología, un bebito diagnosticado, pues esa familia entra en lo que es el asesoramiento genético como tal. Entonces puede haber otros casos, normalmente pues tal vez algún adulto, alguna persona no tamizada, etcétera, que podían tener la enfermedad y que entonces se ven beneficiados de este tamizaje en cascada. O ser portadores, y ahí viene la parte de asesoramiento genético. La educación, la parte legal, como les dije, de los decretos ejecutivos y por supuesto la aceptación del tamizaje en la población. Esto es algo muy bonito porque al menos en tamizaje neonatal yo creo que en Costa Rica tenemos una alta sensibilidad, ¿verdad? Y las mamás preguntan, ¿ya le hicieron la pruebita del talón? ¿Ya le tomaron la muestra? Sin embargo, esta sensibilidad depende de todos nosotros. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener en la población. La mamá tiene que ir con el bebé a Levi's a tomarse la muestra. Bueno, si no está internada, pues, o si el bebé no está internado, tiene que ir al centro de salud. Y esto es parte de lo que también a nivel de primer nivel, en la etapa prenatal, por ejemplo, que la mamá sepa, que la abuelita también, los cuidadores, el apoyo familiar de donde van a ser ese niño, ¿verdad? Sepan lo importante de poderle hacer el tamizaje oportunamente. Y ya como rescaté ahí la parte de toma de muestra. Nosotros como programa aquí central, pues dependemos de ese esfuerzo que hacen los centros de salud, como les llamamos nosotros los centros de recolección, porque es de recolección de la muestra, pero cada centro de salud hace un gran esfuerzo por mejorar en esa calidad de la toma de muestra. Y parte de ahí, pues todas estas mejoras que hemos tenido en transporte, utilizando Correos de Costa Rica, que ciertamente pues es bastante eficiente en tamizaje neonatal al menos, yo lo recalco mucho de que nos colabora muchísimo, pues no es perfecto, pero mucho de lograr que esas muestras lleguen lo más pronto posible se lo debemos al esfuerzo de Correos de Costa Rica. Entonces ven que son demasiados componentes, son muchos, pero todos son necesarios y por eso es un círculo. Si uno de esos falla, se cae, está flojito, pues afecta a todo lo demás. Porque el esfuerzo que hace el país por lograr este diagnóstico a tiempo, el recurso, lo caro que puede salir a nivel de todo, de reactivos, de capacitación de personal, etcétera, se tiene que ir viendo en las otras fases. Igualmente, si un niño, por ejemplo, necesita una fórmula especial y no está disponible, pues va a empezar a tener un deterioro de su salud. Entonces, no es ninguna fase más importante que la otra. Sin embargo, siempre recuerden que las primeras son vitales por una cuestión de tiempo, de ventana de oportunidad. Entonces ahí, pues el tiempo no lo podemos devolver, pero considerando que es un esfuerzo del sistema de salud por prevenir estas discapacidades, pues yo creo que es necesario que todos tengamos el conocimiento general de lo que se hace en tamizaje. La doctora Rocibel Muñoz Araya pregunta que cómo se comporta la toma de muestras en población indígena. Bueno, en población indígena tenemos varias cositas. Sí se ha hecho un gran esfuerzo, digamos, en la toma de muestra, básicamente porque ahí tenemos los aliados, son los ATAPs, ustedes saben, los asistentes técnicos de atención primaria en salud. Pueden existir casos, sí, donde no se toman y parte de ese registro del porcentaje que no llegamos al 100% puede estar ahí. Pero usualmente vieras que creo que se ha logrado y muchos casitos de los que hemos detectado, por ejemplo, en Jarabe Arce, son de población indígena, sí. Pero bueno, es otro reto también, ¿verdad? Porque sabemos que al ser nómadas y al movilizarse entre, por lo menos la región de Turrialba allá, ¿verdad? Entre Panamá y Costa Rica, pues eso es algo que también simboliza un reto para el programa y creo que
todo el sector salud, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa me escriben un correo, me buscan ahí en el correo de la caja, Mildred Jiménez, creo que no hay muchos Mildred Jiménez, pero bueno, ahí me buscan y dice tamizaje y yo les contacto porque, por supuesto, puede ser virtual, puede ser presencial, lo que mejor les quede. Se lo Bueno, agradecemos hasta luego. completamente.